Tercera unidad, dinámica de partículas. Recientemente estudiamos la cinemática de partículas, donde estudiábamos el movimiento de los cuerpos, ignorando las causas que lo producían, es decir, se estudiaba de forma descriptiva. Ahora no solamente se estudia el movimiento, sino que también podemos considerar las causas que lo producen y los efectos que puede originar un movimiento. Y debemos mencionar desde ya que nos debemos basar en las leyes formuladas por el físico Isaac Newton, quien ha hecho uno de los más grandes trabajos de la física, que ha sido formular las tres leyes del movimiento o las leyes de la dinámica, en las cuales nosotros podemos tener ecuaciones de movimiento para un cuerpo y relacionar dicho movimiento con las causas. Entonces, recordemos que hablamos desde un principio que una fuerza era una cantidad física derivada, pero también después dijimos en vectores que una fuerza era una cantidad física vectorial o una magnitud vectorial, porque se componía de un módulo de una unidad y de una dirección, de la cual desprende también un sentido. Entonces, una fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. Como sabemos que una fuerza es un vector, debemos representarlo por una flecha y sabemos que esa flecha va a tener un módulo, una dirección y un sentido, y además va a tener un punto de aplicación. Entonces desde ahora también vemos que surge esta nueva expresión, que es el punto de aplicación, y va a ser el lugar donde está aplicada esa fuerza de una forma más específica. Entonces decimos, una fuerza es capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación en él. Es decir, una fuerza o mueve un elemento o lo deforma. Entre las unidades de las fuerzas tenemos en el sistema internacional, que son los newton, ya lo habíamos hablado, y adicionalmente hay otras unidades como Dina, kilopondio y libra-fuerzas. Acá tenemos las equivalencias que dicen que un newton es 10 a la 5 dinas. También tenemos que un kilopondio son 9,81 newton, o también esto se conoce como kilogramo fuerza. Y también tenemos la libra fuerza, que se utiliza en el sistema americano, y la equivalencia es una libra fuerza es igual a 4,448 newton. Entonces decimos que un newton es la fuerza necesaria para mover una masa de 1 kilo con una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado. Esto es la representación matemática de un newton. Entonces, bueno, una fuerza, como todo vector, va a estar compuesta de dos componentes, valga la redundancia, que son ortogonales, es decir, perpendiculares en los ejes X y Y. Y dichas componentes nos permiten también obtener o la magnitud o la dirección si no la conocemos. Y estas componentes son las que nos permiten sumar vectores. Entonces, la descomposición de fuerzas consiste en hallar las proyecciones de nuestra fuerza original sobre los ejes cartesianos X y Y. Entonces, una fuerza F yo la puedo representar por la suma de dos vectores que son perpendiculares. En este caso, la fuerza F es igual a el vector Fx, que es la componente en X, más el vector Fy, que es la componente en Y de la fuerza. Es decir, de una fuerza desprenden estos dos vectores, que son perpendiculares y no los puedo sumar algebraicamente. Si yo me valgo de las razones trigonométricas, puedo conocer dichas componentes, si es que yo conozco a la fuerza original y si yo conozco a la dirección, es decir, al ángulo alfa. Entonces el coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es la fuerza en X, entre la hipotenusa. Y si despejo a la componente Fx, me va a dar
va a ser la fuerza por el coseno del ángulo alfa. Y si yo aplico la razón del seno, va a ser el cateto opuesto, que sería la fuerza en Y entre la hipotenusa, que es F. Y así obtengo yo la componente F en el eje Y. Entonces, si yo también quiero conocer el ángulo alfa, yo establezco la relación, la razón trigonométrica tangente, donde digo que tangente de alfa es cateto opuesto entre adyacente. Entonces sería FY entre FX. Y si despejo a alfa, sería la tangente inversa de esa razón. Si yo conozco las dos componentes, puedo conocer la magnitud de la fuerza resultante o de la fuerza, aplicando el teorema de Pitágoras, donde dice que la suma de los cuadrados de las componentes va a ser el módulo o la cantidad, la magnitud escalar de la fuerza. Ya eso lo habíamos hablado en vectores y aquí debemos reforzarlo. Entonces, si dijimos que la fuerza la puedo representar en dos componentes X y Y, pero cuando acá yo la estudio con las razones trigonométricas, si se fijan, yo estoy obteniendo acá son escalares, no vectores. Acá cuando veo Fx estoy viendo que es una simple magnitud y Fy también, no son vectores. Para convertir esto en vectores yo debo multiplicar estas componentes por unos vectores unitarios y j. Esos vectores tienen magnitud 1 y al yo multiplicar esta magnitud fx por un vector y, lo que estoy haciendo es convertirlo finalmente en un vector. Entonces, cuando yo multiplique fx, que lo obtuve aquí, por el vector y, ya tengo al vector fx. De igual manera, cuando yo multiplique la magnitud de fy obtenida aquí por el vector j, ya tengo el vector fy. Los vectores i y j, como lo dije, son vectores unitarios, ellos valen 1 y lo que me hacen es representar la dirección de la componente. Es decir, acá yo puedo indicar la dirección, si es positiva va hacia la derecha y si es negativa va hacia la izquierda. En el caso de la componente y, va a ser positiva hacia arriba y negativa hacia abajo. Entonces, finalmente, mi vector f original lo represento por la componente en x por el vector y más la componente en y por el vector j. Ok, acá tenemos 4 casos diferentes de acuerdo al cuadrante. Acá estamos en el primer cuadrante y va a ser lo mismo. La fuerza en x va a ser la fuerza por el coseno del ángulo y la fuerza en y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Acá cuando yo tengo un vector que está en el segundo cuadrante, ya el eje x es negativo, por lo tanto la componente en x es negativa y en y sigue siendo positiva. Acá en el tercer cuadrante ambas componentes son negativas y aquí en el cuarto cuadrante la componente en x es positiva y en y es negativa. O sea, estos son casos específicos. Sin embargo, nosotros ya estamos en la capacidad de saber cuándo una componente va a ser positiva o negativa. Si yo tengo un conjunto de fuerzas, como el que veo acá, donde tengo una fuerza P, tengo una fuerza Q, una fuerza N y una fuerza S. Yo puedo sumar esas fuerzas, pero no algebraicamente, porque sabemos que los vectores no los podemos sumar algebraicamente. La manera de hacerlo sería sumando las componentes X y Y de cada uno. Por ello debo descomponer las fuerzas. Entonces, si yo quiero obtener la resultante, es decir, intercambiar este conjunto de fuerzas por una sola fuerza que va a ser la resultante, yo debo sumarlos. Y cuando yo sumo los vectores, lo represento así, P más Q más N más S, yo debo descomponer primero cada uno de ellos en sus componentes rectangulares de forma vectorial para cada vector, tanto P, Q, N y S. Y debo recordar que dijimos que yo podía obtener las magnitudes de las componentes y multiplicarlas por unos vectores unitarios y para la dirección X
y J para la dirección Y, recordando las razones que salen de la explicación que di anteriormente de las componentes de fuerzas. Entonces, si yo quiero sumar esas fuerzas y debo considerar los vectores unitarios, yo cuando sumo la fuerza P primero, debo decir P en XY más P en YJ. Y así sucesivamente con todas las fuerzas. En este caso, QXY más QY en J, más NXY más NY en J. Y el último vector S, SXY más SYJ. Todo lo expreso como una suma, porque yo sé que no voy a poder sumar Y con J, ni componentes X con componentes en Y. Entonces acá yo agrupo los términos que sean con y acá con J. Es decir, acá tengo las componentes en dirección X correspondiendo con y acá las componentes en dirección Y correspondiendo con J. Cuando yo sumo todas esas componentes, respetando los signos, es decir, si tengo si yo tengo una componente que va hacia la izquierda o hacia abajo, yo debo saber que aquí va negativa. En este caso, el vector P está en el primer cuadrante, por lo tanto, su componente en X que veo acá de vino tinto y acá en Y son positivas ambas. Pero si de repente yo estudio este vector Q, la componente en X va a ser negativa y la componente en Y positiva. Acá el vector N va a tener componentes tanto en X como en Y negativas. Y todo eso yo lo debo considerar en esta suma que tengo acá. Ya lo vamos a ver en un ejercicio. Finalmente, cuando yo sumo todas esas componentes, tanto en X y Y, voy a obtener el vector resultante. El vector resultante que va a ser la resultante en X por el vector Y más la resultante en Y por el vector unitario J. Y cuando yo tengo la resultante que la expreso acá de forma vectorial, ya yo también puedo obtener su magnitud. ¿Y cómo obtengo su magnitud? Como ya sabemos, aplicando el teorema de Pitágoras, sumando los cuadrados de las componentes. Y así obtengo la magnitud de R. Y el ángulo que me indica la dirección también sabemos cómo hacerlo, con la tangente inversa de la resultante en Y entre la resultante en X. Entonces, cuando ya yo hago esto, ya yo elimino este conjunto de fuerzas y me quedo con una sola fuerza, que es la resultante. Entonces, acá tenemos un ejemplo que dice hallar la resultante del conjunto de fuerzas mostrado indicando su magnitud y su dirección. Entonces, acá tenemos esta fuerza P, esta fuerza Q, esta fuerza S, N y M. Y acá se nos indican las magnitudes de las fuerzas. Es decir, 60 newton para P, 40 newton para Q, 80 para S y N y M. Son las magnitudes. No están expresados de forma vectorial. Es lo que yo voy a hacer. Entonces, yo sé que la resultante de todas estas fuerzas, el vector resultante, es la sumatoria de las fuerzas. Es decir, sumo toda la fuerza. Y yo digo, la resultante va a ser la suma de P más Q más N más S más M. Y debo recordar que cada vector debe estar representado por sus componentes X y Y multiplicados respectivamente con los vectores unitarios Y y J. Entonces empiezo con el primero, con el vector P. El vector P está sobre el eje X, por lo tanto solamente tiene componentes en X, no debo descomponerlo en Y. Entonces lo represento así. Sé que vale 60 su magnitud, entonces P sería 60i más 0 en J, porque en Y no tiene ninguna componente. Y todo está expresado en Newton. Por eso yo lo represento en paréntesis como una suma. Y afuera está la N que me representa la unidad que es Newton. Cuando hago lo mismo con Q, de esta fuerza Q sí debo descomponerla en X y en Y. Y digo que la componente en X de Q va a ser Q por el coseno de 40, que es su ángulo. Entonces me da 36,64 newton. Cuando busco la componente en Y,
utilizo el seno, Q por el seno de 40, y me da que es 25,71. Cuando lo represento vectorialmente, ahora yo digo que Q es 30,64 en I y 25,71 en J, todo en Newton. Ahora hago lo mismo con el vector M, pero el vector M no tiene ninguna componente en X porque está sobre el eje Y. Entonces va a ser 0i menos 50 en J. 50 es su magnitud, que es un dato acá. Menos 50, J. Y en Newton. Cuando me voy a los demás vectores, al vector S y al vector N, acá yo puedo identificar el ángulo que tengo de 55 grados y descompongo S de la misma forma. S en X va a ser S, que es 80 newton. 80 por el coseno de 55 va a ser 45,88 y 80 por el seno de 55 me da la componente en Y de 65,53. Ya tengo las dos componentes X y Y, y para representarlo de forma vectorial lo coloco así, respetando las componentes. En este caso la componente en X va hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Entonces menos 45,88 y la componente en Y está positiva, por lo tanto es más 65,53 J, y todo en Newton. Cuando voy a estudiar el vector N, debo tener cuidado porque acá conozco el ángulo, pero con respecto a la vertical. Y las fórmulas desarrolladas para descomponer una fuerza están expresadas en función del ángulo con respecto a la horizontal, a la dirección horizontal, como acá y como acá. Pero acá tengo el ángulo con respecto a la vertical. Entonces ahí la situación cambiaría. Porque yo aquí se me formaría un triángulo y yo para conocer la componente en X utilizaría el seno de 15. O lo que es lo mismo, consigo este ángulo con la horizontal y utilizo el coseno de 75. Es decir, si yo multiplico a n por el coseno de 75, es lo mismo que yo multiplique a n por el seno de 15. Eso me va a dar lo mismo, que es 7,76. Y para buscar la otra componente, si yo quiero utilizar las ecuaciones de siempre, busco el ángulo con respecto a la horizontal, lo cual les aconsejo, y multiplico 30 por el seno de 75, que va a ser lo mismo que 30 por el coseno de 15, y el resultado va a ser 28,98 newton. Entonces ahí yo debo respetar también ambas direcciones porque está en el tercer cuadrante y la componente en X y Y son negativas ambas. Por eso lo expreso acá y digo que va a ser menos 76, menos 7,76 y menos 28,98 J. Entonces ya descompuse todos los vectores, todas las fuerzas en sus componentes X y Y. Ya puedo sumarlos para obtener la resultante de las fuerzas. Entonces acá yo digo, la resultante va a ser Px más Qx más Sx más Nx más M en X. Y de igual forma para Y. Cuando yo sumo todo eso, les recuerdo que les comenté que debíamos cuidar cada signo. Acá yo entre paréntesis coloco los valores que sean negativos, los valores de las componentes que sean negativas. Y de igual manera en la componente Y, respetando todos los que sean componentes negativas. Cuando yo sumo esto, me da que el vector resultante es 37 en I más 12,26 en J newtons. Ya aquí obtuve el vector resultante. Y si quiero conocer su magnitud, aplico el teorema de Pitágoras que conocemos y me da que la magnitud de la resultante es 38,98. Y si quiero conocer la dirección de ese vector resultante, aplico la tangente inversa y me da que es de 18,33. Una vez que yo haga eso, si es necesidad del ejercicio, puedo graficar a la fuerza resultante e indicarle la dirección.